que ha nacido un bebé, una bebé hace unos meses atrás. Ella se llama Eluney Maricielo Bojorquez Miranda. Nació el 17 de junio del 2015, o sea, de este año. Voy a pedirle por favor a los papás que pasen. No sé si los abuelitos también quisieran acompañar, ¿verdad?, para pedir esta bendición. No sé si están los dos abuelos, los dos parejas de abuelos o solo. Todos están vestidos. Si está el hermano Miguel por ahí, hacia ahí. Okay. Qué bonito. Qué bonito saber que en un hogar se ama a Dios, se teme a Dios, y saber que los niños cuando vienen son una bendición, son apreciados, son amados, son cuidados, son protegidos. El mundo está desprotegiendo a los niños, pero la iglesia los está amando, los está cuidando, los está protegiendo para que puedan crecer para honra y gloria del Señor. Aquí tenemos a Maricielo, que su nombre es Eluney. Ella me conoce, ella siempre me mira fijamente, pareciera como que desde hace mucho tiempo nos conocemos, y yo aprecio eso de parte de ella. Vamos a ser muy buenos amigos. Esta mañana, hermanos que han pasado aquí, tanto padres como abuelos, la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros cuando tenemos un bebé en casa. Dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, que en el tiempo cuando Jesús andaba caminando por esos lugares en Tierra Santa, dice, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, y viéndolo Jesús se indignó y los dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por alguna razón los discípulos no querían que los niños molestaran al maestro. Pero ¿quién es un niño para entender realmente la misión que traía Jesús? Lo que ellos querían era estar cerca del Señor. Ojalá todos nosotros deseáramos estar cerca del Señor como los niños lo desean. Aquí hay dos niños también. Desde ese momento, cuando Jesús más bien reprendió a sus discípulos porque trataban de alejar a los niños de Jesús, la iglesia en lugar de eso trata de acercarlos a Jesús, y es por eso que lo hacemos de esta manera. Ahora, como pastor de esta familia, a mí me gustaría, como hago siempre cuando presento un bebé, pedir un compromiso, ¿verdad?, tanto a John como a Surian, de tal manera que ellos se den cuenta que la presentación de un niño no es algo, una ceremonia nada más, sino que es un compromiso que nosotros hacemos con el Señor. Así que voy a pedirle, sobre todo a ellos, si los padres apoyan también esto, qué bueno, pero voy a pedirles que levanten la mano si están de acuerdo en las preguntas que les voy a hacer. ¿Están de acuerdo ustedes en traer a Maricielo, como ya lo hicieron con John Anderson? ¿Están de acuerdo a traer a Maricielo todos los días a los pies del Señor a través de un cultito infantil en el cual ustedes le canten a la bebé, le lean historia bíblica, que ella pueda darse cuenta que en la Biblia nosotros inculcamos también el camino de la salvación? Eso tiene que hacerse diariamente. ¿Están ustedes dispuestos a hacerlo así de esa manera? Amén. ¿Están también ustedes dispuestos a traerlo todos los sábados, siempre que ustedes estén aquí en la ciudad? Y que no haya ningún motivo, por supuesto, que ustedes puedan decir hoy no quiero ir, sino que todos los sábados a la clase de niños, porque esa clase de niños es donde la iglesia enseña a los niños el camino del Señor. ¿Están dispuestos ustedes a hacerlo de esa manera también? Amén. Y ahora la congregación también, como es un compromiso, es entre dos partes. Estamos nosotros como iglesia dispuestos a ayudar a estos hermanos también en lo que sea nuestra parte, a ayudar a enseñar el camino de salvación a esta bebé. ¿Está de acuerdo la iglesia? Amén. Amén. Muy bien, aquí hemos hecho un pacto, hemos presentado la palabra de Dios, ahora vamos a orar. Voy a agarrar a Maricielo, espero que no vaya a orar conmigo, porque eso no. Nosotros que estamos aquí al frente nos vamos a poner de rodillas, mientras ustedes, así como están, voy a pedir nuevamente que inclinen sus cabezas. Amado Padre Celestial, gracias te damos esta mañana porque delante de ti podemos presentar a Maricielo. Señor, es una bebé que ha nacido como un regalo también en este hogar.
de John y Julián. Te damos gracias, Señor, porque todavía tú no te cansas de nosotros, todavía nos sigues dando estos regalos tan hermosos. Esta mañana oramos para que esta bebé pueda recibir toda la protección del cielo, que así como sus padres están dispuestos, Señor, a enseñarle el camino, la verdad y la vida, así ella también pueda, cuando tenga uso de razón de lo que es correcto, de lo que es bueno y lo que es malo, ella pueda dedicar su vida también a tu servicio. Permite, Señor, que su vida pueda estar llena de bendiciones, que el hogar en donde ella ha nacido pueda ella darse cuenta que es un hogar que te pertenece, un hogar cristiano, un hogar en el cual se alaba tu nombre. Bendice no solamente a sus padres, sino también a sus abuelos. Permite, Señor, que juntos, todos como familia, puedan procurar la bendición para estos niños que ellos tienen. Que un día todos juntos puedan encontrarse también junto a todos nosotros en la patria celestial. Señor, dejamos esta bebé en tus manos, la dedicamos a ti. Pedimos, Señor, que tú puedas tomarla en tus brazos de amor, también el corazón de sus padres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tengo el privilegio de presentarles a la hermanita Maricielo Oporto. ¿Cuánto es la bienvenida? Muy bien, tenemos un miembro más de la iglesia. Así crece la iglesia también. Así que vamos creciendo, vamos cada día más acercándonos al tiempo cuando nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Nuestra lectura bíblica, vamos a buscarla de nuevo, está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, los versículos 9 en adelante. Un muchacho, vamos a comenzar a leer más bien desde el versículo 5. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto entre tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como 5,000 varones. Quiero decirles que cuando los escritores de la Biblia, o más bien del Nuevo Testamento, escribían una cantidad de personas, no tomaban en cuenta a las mujeres ni a los niños. Así que imagínense que por lo menos la mitad de ellos tuviera su esposa y otra mitad también tuviera sus hijos. Así que aquí no eran solo 5,000, hagamos cuenta quizás de 15, 20,000 personas. Y Jesús, tomando los panes, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora, qué lindo fuera que estos milagros sucedieran. Así nosotros pensamos actualmente. Nunca hemos visto entre la gente que se supone hace milagros a alguien que reproduzca el pan o la comida. Nunca lo hemos visto de esa manera. Hemos visto quienes pretenden hacer sanidades, hemos visto quienes hacen algún tipo de milagro como flotar, levitar en el aire, pero que al estudiar esto detenidamente no es un milagro, es otra cosa. Sin embargo, los milagros siguen existiendo cada día. El único detalle es que nosotros no los vemos. Voy a contarles lo que me sucedió a mí hace unos años atrás. Estaba en un pueblito, nosotros éramos un grupo de misioneros que habíamos llegado, obreros. El lugar en mi país se llama Tacachico. No sé qué nombre tan raro ponen en nuestro país, Tacachico, cosas así por el estilo. Ahí estábamos nosotros abriendo obra. No había ni un adventista. Bueno, sí, una familia adventista y otra que vivía un poco lejos. Así que andábamos dando estudios bíblicos de casa en casa, visitando a la gente, tratando de buscar gente para
para iniciar ahí una iglesia. El proyecto Maranata había destinado cierta cantidad de dinero para levantar en ese pueblo una iglesia, lo que de hecho se hizo. Pero lo que voy a contar tiene que ver con un milagro. Nosotros comenzamos a reunirnos, los misioneros que estábamos ahí, los sábados, porque no teníamos la iglesia tan cerca para asistir. Así que nos quedábamos ahí, comenzamos a pensar la posibilidad de comenzar a invitar a quienes estaban estudiando la Biblia con nosotros. Y justamente primero nos acompañaron una familia adventista que vivía ahí cerca, y después algunos otros amigos que nosotros estábamos visitando día con día o durante las semanas, llegaron, se reunían con nosotros los sábados. Era bonito porque vivíamos en una casa, era algo pequeña, pero todos estábamos ahí acomodados. En el momento de hacer la comida, pues había que pensar bien. Nosotros éramos 4, a veces venían a visitarnos 3 personas, 4 personas, 5 personas. Hacíamos cuenta que la comida tenía que ser para 10 personas, y eso estaba bien. Una ama de casa, más o menos eso es lo que generalmente puede hacer un sábado, digamos. Ahora, llegó un sábado, y el sábado para nosotros fue una gran alegría cuando comenzaron a venir más personas al culto. Hacíamos la escuela sabática familiar, sentados en la sala. Los hermanos, cada quien tenía algo que decir, uno daba la bienvenida, el otro cantaba un especial, el otro... Ustedes saben cómo es eso, cuando un grupo está creciendo para hacer una iglesia. Así que todos estábamos contentos, pero el asunto es que pasaron las 5 personas que generalmente esperaríamos, y vino una más, y a los 5 minutos vino otra más, y después vino una más. Total que ese día no éramos ni 9 que generalmente podríamos esperar, sino que cuando nos dimos cuenta habíamos 16 personas. Y la cosa estaba buena, amén, dice Jorge, y amén diríamos nosotros porque estamos esperando que eso suceda. Pero el asunto es que la cocinera no estaba esperando que eso pasara. Y entonces me pregunta la hermana, pastor, ¿y qué hacemos con la comida? Yo le digo, ¿por qué? Dice, no nos va a alcanzar para todos. Le digo, mire, usted no se preocupe, usted dele la comida a la visita, a nuestros amigos que están aquí con nosotros. Nosotros, total, tenemos días de no ayunar, así que vamos a ayunar hoy. La hermana dijo, bueno, está bien, se puso a reír, pero no, casi no prestó atención. Terminamos el culto, todo estuvo bonito, así que pasaron algunas hermanas a calentar la comida, algunos de los que nos visitaban también estaban ayudando ahí, y todos los demás nos sentamos a esperar el plato. Así que la hermana hizo exactamente como yo le dije, fue distribuyendo a cada uno de las visitas la comida primero, ¿verdad? Todos sentados ahí agarraban su platito, sus tortillas, y comenzaban, y nosotros todavía no. Y yo decía, bueno Señor, aquí nos tocó nada más, así que me levanté por ahí a leer un poquito la Biblia yo solo, apartadito, para que no se dieran cuenta que yo no comía. Cuando de pronto vino la hermana y me ofreció un plato, y vi que todos los demás también, compañeros míos, estaban comiendo. Y yo le pregunto a la hermana, ¿y qué pasó? ¿Hizo más comida? Me dice, no, pastor. Y le digo, ¿qué pasó? No sé, me dice, pero la comida alcanzaba. Y posiblemente esto no suene como un milagro de alimentar 5,000 personas, pero para 4 misioneros que estábamos ahí con hambre, eso fue un milagro grande. Ese día nosotros oramos, lloramos, porque realmente habíamos visto la manifestación del Señor. No es algo extraordinario como lo que Jesús hacía. No era algo que se recogieron los pedazos después, pero déjenme decirle, cuando terminamos de comer y se llevaron los platos y toda la cocina de regreso, todavía quedaba comida en las cosas, todavía quedaba comida. Un milagro, no puede ser otra cosa. Nosotros estamos preparados para 10 personas lo máximo. Ahora, cuando yo recuerdo estas cosas, puedo recordar algunas otras, y recuerdo una sobre todo en el seno familiar. Por alguna razón mi padre estaba corto de dinero. A los pastores, mi papá era pastor, no les pagaban gran cosa en ese tiempo para poder mantener sus hogares. Así que ese día terminó el sábado y mi papá dijo, bueno, para mañana no hay comida, hijos.
Así que vamos a tener que orar, porque solo un milagro nos va a hacer comer algo mañana. No tenemos nada. Y aquello quedó ahí en la mente sonando: no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada. Así que nos acostamos esa noche sí con el estómago, gracias a Dios, lleno. Pero en la mañana, cuando recién el sol comenzaba a salir, yo no sé si ustedes han vivido en poblaciones así un poco en el campo, los gallos comienzan a cantar y el sol comienza a brillar y a pegar fuerte y a calentar un poquito, y uno se levanta en domingo como con ganas de querer jugar o hacer algo. Así que era un niño yo, quizás de unos 8 o 9 años, cuando en eso alguien tocó la puerta y pues nadie recordaba que no teníamos comida. Éramos mi hermano, mi mamá, mi papá y yo. Llegó un hermano le decimos allá, una matata de elotes. Pero ustedes saben lo que es eso, ¿no? Llena la matata de elotes. Quizás habían ahí, qué sé yo, 10, 20 manos, no sé cuánto le caben. Y ese día comimos elote cuando no iba a haber comida, cuando no podíamos hacer nada más. El pastor, mi papá, podía ir a pedir a las casas o a pedir prestado dinero, pero era algo que él no le gustaba hacer. Pero él sí podía hacer algo, y era orar al Señor y confiar en el Señor. Esa mañana tuvimos una provisión que el Señor dio de una manera milagrosa también. Y así podríamos pensar en muchas otras ocasiones. Quizás algunos de ustedes puede haber pasado diferentes situaciones en las cuales usted dijo: bueno, aquí solo el Señor, aquí solo el Señor. Ahora, la alimentación es algo que todos nosotros no podemos prescindir. El día que usted dice: bueno, no hay comida, ¿verdad?, es un día terrible. Todos estamos pensando siempre por lo menos en 2 tiempos de comida al día, ¿verdad? No sé si hay alguien aquí que coma una vez al día, por principio, por deseo, no. Que coman 2 veces al día. ¿Ok? Yo sí trato de hacerlo 2 veces al día. 3 veces al día. Ok, creo que la mayoría. 4 veces. Ahí está el problema. Hay quienes dicen: yo solo como una vez al día, pero desde que amanece hasta que anochece no para de comer. Eso tampoco es bueno. La comida es necesaria para el cuerpo. Si usted no come, se debilita. Generalmente nosotros estamos en esta situación. Yo a veces no entiendo el asunto de la alimentación, porque a veces mi esposa se cansa de cocinar y de pronto dice una y otra cosa hasta que ella se va, que me toca a mí mismo hacerme cargo de mi alimentación. Entonces corro para allá y corro para acá y saco. Cuando yo cocino, ustedes no deberían llegar a mi casa porque hay trastos por toda la cocina. Yo no puedo manejarme en ese asunto, y lo hago. Yo le he dicho a mi esposa: mi hija, de hambre yo no me voy a morir, porque yo sí salgo adelante yo solo. Ahora, qué difícil es meterse a este negocio de hacer comida para que otro coma, ¿verdad? Y lo más difícil, pienso yo, es: usted hace la comida, se tarda 2 horas, 3 horas cocinando, ¿y en cuánto tiempo se acaba eso? En menos de media hora se acaba todo. Y no queda nada absolutamente. Ahora, qué importante es para nosotros el asunto de la planificación de la comida. Yo no voy a hablar aquí de dietas ni nada que ustedes crean, sino la importancia del alimento. Acuérdense que de todos nosotros sacamos una enseñanza espiritual. Pensemos un poquito en la alimentación en los tiempos de Jesús. Voy a leerles o tratar de explicarles algunas de las cosas cómo sucedía eso de la comida, porque la Biblia directamente no nos dice cómo era su alimentación en esos tiempos. Da algunos detalles, algunos detalles por aquí y por allá. Por ejemplo, con respecto al pan, yo a veces le digo a mi esposa: pero ¿por qué me hablas tanto en contra del pan? ¿Verdad? Porque el pan engorda, que las llantas, que la grasa, que allá. Y yo le digo: pero si el pan es algo tan natural, todos comemos pan. La Biblia está llena de alusiones al pan. Pero bueno, yo no sé realmente. Pero dice respecto al pan lo que pasaba: estaba prohibido poner carne encima del pan. Ahora, estamos hablando de un pan que parecía para los, por lo menos latinos, o centroamericanos, una tortilla. No sé en Sudamérica si es tortilla o es pan, ok.
para nosotros es una especie de tortilla. Ese era el pan hebreo o judío. No se podía colocar carne encima o no se podía colocar una jarra sobre él o acercarle un plato caliente, y tampoco podían tirarse migas, las que debían ser recogidas con esmero. Ellos eran muy cuidadosos respecto a desperdiciar comida, no podían darse ese lujo y tenían que cuidar cómo trabajaban el pan. El pan no era cortado con un cuchillo, sino que era partido con las manos y distribuido. Los pobres comían pan de cebada y los ricos comían pan de trigo. Así que imagínense si nosotros no seremos ricos hoy, que todo nuestro pan es de trigo. Y muchas veces hasta nos esforzamos para que sea trigo, harina integral. El grano se molía entre dos muelas de piedra. Si no saben lo que son dos muelas, imagínense usted dos ruedas de piedra, una en esta dirección y la otra en dirección así vertical, una horizontal y otra vertical. Ahora, ahí se molía el grano del trigo. Luego amasaban en la artesa. La artesa era el artefacto, uno que parece batea, no sé si ustedes conocen eso, más o menos es un cuadro, y entonces ahí las mujeres comenzaban a amasar el pan, la harina del pan, y luego algunas le ponían levadura para que la pasta aumentase, como exactamente se hace todavía. Cuando había pan ácimo, era sobre todo en la Pascua, el pan ácimo no llevaba nada de levadura. El significado, por supuesto, nosotros lo conocemos, porque la levadura es corrupción. Es importante para ellos era importante usar levadura fresca y no ácida. Hay algunas otras cosas, por ejemplo, hacían tortas de flor de harina bien amasadas con aceite y perfumadas con hierba buena. Así que imagínense el olor y el sabor de ese pan. Pero no solo hablemos de pan. La leche de vaca era un producto raro y menos apreciado que la de oveja o de cabra, pues tenía la tendencia a cuajarse con mayor rapidez. De hecho, la leche de vaca, tal como nosotros la conocemos hoy, no importa si es pasteurizado o lo que sea, es un producto dañino al cuerpo. Y alguien dice, ¿pero por qué lo seguimos tomando? Porque así nos enseñan. En la cuna nos daban leche de vaca. Mientras crecimos nos seguían dando leche de vaca. Entonces, eso trae un tremendo daño al cuerpo. Actualmente está ya la leche de soya, la leche de almendras, la leche de quién sabe cuántas otras más, que no es leche realmente, sino que son derivados de esos granos. La miel era de uso más corriente. Todavía no sabían ellos extraer el azúcar de la caña, así que era para ellos un asunto bastante industrioso procurar la miel de las abejas. También la miel no solamente se sacaba de las abejas, también la producían de la extracción de, ¿cómo se llaman esos? Dátiles. De dátiles o de uvas. Ellos también podían extraer la miel, el azúcar que eso tenía. Ahora, comían muy pocos huevos. Saben que el uso el consumo de huevos no era para ellos muy conocido. Para nosotros compramos 1, 2, 3 docenas y eso se acaba en un día o 2 o 3 días. Ellos casi no comían eso. No era algo que ellos lo deseaban. Sin embargo, los huevos de gallina, que ya los romanos sabían preparar de distintas maneras, solo aparecieron sobre las mesas de los ricos. Porque cuando tenían una gallina, como no usaban los productos para que las gallinas hoy produzcan huevos, que lo hacen tan rápido, ustedes saben que en esas granjas se inyecta a las gallinas para que estén produciendo huevo y huevo y huevo, pero no son huevos que realmente se puedan, como se dice, empollar o que van a hacer un pollo de eso. Simplemente es un huevo para consumo. Ahora, para ellos el ciclo de la gallina duraba un poco más, así que no se podían dar el lujo de comer mucho huevo. Las legumbres ocupaban un lugar destacado en esa alimentación de los hebreos. Las habas y las lentejas, los muy preciados pepinos, las cebollas procedentes de Egipto, la lechuga y la escarola, que no sé exactamente qué es. La carne se consumía en escasas cantidades, a pesar de lo que parece, porque la Biblia también habla mucho de la carne. Era un alimento de lujo que solo los ricos también podían probar. Algunas otras dos cositas aquí. Asaban la carne sobre un fuego de leña.
Sin embargo, como ya dijimos, la carne no era un producto que todos podían comer, sino solo los ricos. Sin embargo, también preparaban un guisado de borrego con lentejas. Aparentemente, algo así es en lo que cayó. Nosotros conocemos esa historia de Jacob y Esaú. Los palomos eran baratos y los animales de caza eran codiciados. Todos los reyes fueron grandes consumidores de ciervos y gacelas, pero para nada despreciaban perdices y codornices. Y el pavo real, llegado de la India, era uno de los manjares más codiciados. Pero mucho más que de carne, el pueblo se alimentaba de pescado. Pan y pescado eran los alimentos más comunes. Cuando usted ve algo relacionado con la comida de Jesús, estamos hablando de pan o de pescado. En cualquier momento nosotros vemos esos dos elementos, porque era la comida, como decir ahora, ¿cuál es la comida más común para nosotros? Frijoles con tortilla, frijoles y arroz, ¿verdad? Frijoles y habichuelas, algo así por el estilo. Para ellos era eso. Cristo comió pescado con sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando después de resucitar Él fue a buscar a los discípulos? Dice que Él preparó en unas brasas, preparó un pescado, ¿verdad? Y ahí cuando ellos salieron a comer y sucedió todo lo que pasó con Pedro, que se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Ahora, toda esa elaboración culinaria se hacía con aceite, pues la manteca era muy cara. Interesante saber de que era más fácil para ellos conseguir la manteca que el aceite que la manteca, y hoy aparentemente es diferente. Las aceitunas se comían conservadas en sal, prácticamente casi como se hace actualmente. También el aceite de oliva no solo era imprescindible en la cocina, sino también en el culto. Recuerden que los ungimientos con aceite se hacían con aceite de oliva. A los reyes también se ungía y se les derramaba en su cabeza y en su rostro aceite de oliva para ungirlos. Y también, aparte de eso, el aceite de oliva tenía algunas propiedades curativas. Las frutas ocupaban un lugar importante también en la alimentación. Los melones, los higos, las uvas, las granadas y las bayas de sicomoro figuraban a menudo en las mesas. A lo largo de los cercos se recogían moras y dátiles, sobre todo en Jericó. Las frutas secas de Palestina eran muy codiciadas en los mercados de Roma. Más o menos para que entendamos cómo era el asunto de la alimentación en los tiempos de Cristo Jesús. Diferente a cómo es hoy, ¿verdad? Usted simplemente va a la tienda y compra lo que usted quiere. En aquel tiempo había que o cultivar o tratar de que el animal produjera algo o sacrificar al animal. Hay muchos cambios en lo que es la alimentación. En el libro de Mateo, voy a invitarlos ahora a buscar en Mateo capítulo 14. Mateo es interesante que tiene dos milagros de alimentación multitudinaria. El primer milagro está en Mateo 14. Dice ahí, y vamos a leer solo el versículo, vamos a leer desde el 15 en adelante. Y cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él diciendo: este es un lugar desierto y la hora es ya pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Estaban preocupados por la comida. Mas Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: traédmelos acá. No había nada más que hacer. Y Jesús les dice: denles de comer a ustedes, no dejen que se vayan. Y ellos dicen: bueno, ¿cómo vamos a hacerlo con 5 panes y 2 peces? Entonces ahí en Mateo aparece la primera alimentación, Mateo 14. Mateo 15 también nos muestra la segunda vez que Jesús hizo el milagro, y vemos nosotros que es diferenciado por la cantidad que él reprodujo. 15, el versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde obtendremos tanto pan en el desierto para saciar tan grande multitud? Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos les dijeron: 7 y unos cuantos pececillos. ¿Es diferente la cantidad que tenían ellos para producir el milagro? Es diferente. En la primera eran 5 panes y 2 peces. En la segunda eran 7 panes y algunos pececillos. Ahora, veamos ahora en Juan el mismo milagro, el primer milagro.
está también reproducido en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Y lo que quiero llegar a esto es la conclusión de cómo funcionó este asunto de la multiplicación de los panes. El capítulo 6 de Juan, el versículo, vamos a leer desde el 5. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. ¿Ok? Él estaba en el primer milagro que hizo, probando la fe de un discípulo en especial. ¿Por qué? Yo no sé. Pero quería ver si ese discípulo era capaz de producir suficiente fe para saber que Jesús podía hacer un milagro. Dice, versículo 7, Felipe le respondió: 200, quizás eso era todo lo que ellos tenían, 200 denarios. Recordemos que andaba Judas con ellos. Judas tenía una bolsa. Quizás ellos sabían cuánto andaba en esa bolsa. Por eso Felipe dice: 200 denarios no nos alcanzarían para dar de comer a cada uno de ellos y que cada uno de ellos tome un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: un muchacho está aquí y tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron en número como de 5,000 varones. Y Jesús, tomando los panes, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Varias cositas ahí interesantes que sería bonito estudiar y saber de dónde vienen. Por ejemplo, de dónde salieron esas 12 cestas. Puede ser que alguno de los que estaban presentes tenía una cesta y la ofreció para que ahí pusieran la comida para repartir. Pero lo interesante es esto, que ellos repartieron comida, Jesús la multiplicaba, ellos iban, Jesús les daba a ellos para que repartieran, y ellos volvían por más comida, y entonces volvían al pueblo. Y en ese ir y venir, la comida se reproducía. Cuando terminaban de comer, todavía sobraba. Cuando todo el pueblo, toda la gente que estaba ahí, los 5,000 o quizás 15,000 personas, terminaron de comer, se dieron cuenta que habían sobrado comida, y entonces repartieron esas 12 cestas, y en esas 12 cestas echaron la comida que había sobrado. Me imagino que ni siquiera lo tocaron. Me imagino, por ejemplo, que si una persona comía un pedazo de pan y la mitad de un pescado, posiblemente le llegaron 2 pescados y quizás 2 panes, y dijo: no me voy a comer esto. En fin, no sé, imaginemos nosotros el milagro. Qué lindo podría haber sido ese momento en el cual ellos estaban viendo que simplemente Jesús hizo de la nada más pan. Y ahí comenzó la mente de muchos a pensar: hombre, si este es capaz de hacer estos milagros, este puede hacer muchas cosas, este puede ser nuestro rey. Y dice que de una vez comenzaron a pensar también en hacerlo rey. Dejamos a un lado el tiempo de Jesús y pasamos a nuestros días. Hoy como ayer, los seguidores de Jesús somos llamados a alimentar a los hambrientos. Nosotros, con nuestros pocos recursos, deberíamos alimentar a la gente. ¿Sabe usted que hay muchas personas sin hogar que no disponen de comida? Hay muchas instituciones que esperan que instituciones como la nuestra les ayuden a darle de comer, a alimentar a aquellos que no tienen hogar. ¿Y por qué no tienen hogar? Por diferentes razones. Algunos son de ciertos drogadictos, algunos han tenido problemas familiares, violencia doméstica, pero algunos otros se han quedado sin papá, quizás sin mamá, sin esposo, sin esposa. Entonces de pronto viene la vida y golpea. Y en ese momento, qué bueno es saber que hay esas instituciones aquí en este país. Pero en nuestros países muchas veces no hay instituciones que curan el hambre de la gente. Hay hambre en la tierra. Y gracias a Dios nosotros estamos llamados a suplir esa hambre. Ahora, hay un hambre que es un poco más profunda. Y por eso es que nosotros estamos aquí reunidos hoy. Porque nosotros debemos cubrir esas necesidades de hambre que tiene la gente. Usted puede decir: bueno, pero yo como, no me alcanza. Bueno, el Señor es capaz de hacer milagros.
Pero hay un hambre especial en las personas, y esa hambre es un hambre de cariño. Hay hambre de amistad, hay hambre de comprensión. ¿Sabe usted que allá afuera hay personas que nadie les escucha? Hay personas que no tienen con quién reunirse. Vea usted, por ejemplo, un sábado de noche o un viernes de noche, lugares donde hay bailes, donde hay fiesta, donde se paga por entrar. Quienes llegan ahí son gente solitaria, son gente necesitada de cariño, son gente necesitada incluso algunas veces, muchas veces de diversión. Y van ahí porque pues ni modo, ahí se puede pagar y no le van a decir que no. Pero detrás de eso está una necesidad de tener un acercamiento con seres humanos, con la familia que está lejos. Amigos, hermanos han quedado atrás, y aquí prácticamente no tiene más que aquellos que conocen en una situación así. ¿Qué tal, por ejemplo, un cristiano puesto en una situación de ayudar a una persona con ese tipo de hambre? Una persona con necesidad de cariño, de comprensión, de ser escuchada. Algunas veces nos topamos con personas que tienen tanto que decir. Y es triste cuando el cristiano ni siquiera puede prestar su oído para escuchar las tristezas de otra persona, de alguien que no conozca al Señor. Qué bonito es aquí entre nosotros como cristianos, como adventistas, poder comunicarnos, contar nuestras necesidades, nuestras luchas. Ahí tenemos a veces hermanas como la hermana Lucy, usted la llama y le quiero contar esto, y la hermana se queda escuchándole y le dice: hijito, vamos a orar. Qué bonito es eso. Usted llama al pastor, usted llama a los ancianos, usted llama a quien quiera, y usted le comunica alguna tristeza, alguna necesidad. Y a veces, aunque no podamos satisfacernos económicamente con eso, sabemos que tenemos un pan que Dios nos ha dado, que nosotros también podemos compartir con los demás. Es el pan del cariño, de la hermandad, de la solidaridad. Ese pan que nosotros podemos compartir sin que nos cueste prácticamente nada. Fíjese lo que dice el libro de Amós, el capítulo 8 y el versículo 11. Nosotros estamos llegando a estos días que dice el libro de Amós. Si bien la gente no lo reconoce, nosotros estamos prácticamente viviéndolo cada día. Amós es uno de los libros que está justo en medio de esos libros chiquitos del Antiguo Testamento. Dice Amós capítulo 8 versículo 11: aquí vienen días, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír ¿qué cosa? La palabra de Jehová, la palabra de Dios. Hay quienes no saben, tienen el hambre, pero no saben de qué es el hambre. Bueno, tienen necesidad de la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Tristemente viene el día cuando en la palabra de Jehová se va a cerrar, se va a acabar el tiempo de gracia, se va a cerrar el tiempo de gracia. Ahorita todo el que necesite conocer del Señor, hay amplia entrada, hay una puerta muy amplia a través de la cual nosotros podemos buscar del Señor. Vienen días cuando esa puerta se va a cerrar, y aquellos que tienen hambre ahorita, si no la satisfacen, va a llegar el tiempo cuando ya no la van a poder satisfacer. El tiempo se habrá terminado. Nadie podrá alimentarse de la palabra de Dios. Dice claramente: discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, antes que ese tiempo llegue con toda su fuerza, yo creo que la iglesia debe aprovechar el momento actual para alimentar a aquellos que necesitan alimentarse espiritualmente. A veces nosotros dejamos pasar día tras día, pasamos a dejar oportunidades. A veces hay gente que nos busca, sabe que somos cristianos y nos busca para que nosotros le demos una palabra de ánimo. Ese es el pan que necesitamos dar. Hay gente que sabe que nosotros oramos, y como sabe que nosotros oramos, nos buscan y nos cuentan el problema. Ese es el momento de decirle: yo te voy a ayudar a orar. Y buscar a esa persona, tratar de demostrarle el amor de Dios, tratarle de mostrar que el amor de Dios es algo práctico. Ahora la iglesia necesita tomar responsabilidad en este negocio, si podemos llamarlo así. La iglesia necesita comenzar a ver esas multitudes, como lo hizo el Señor. Él dijo: hay una multitud tan grande, ¿quién les va a dar de comer?
nosotros somos los llamados a darles de comer a ellos. Esta mañana vamos a iniciar. Digo vamos porque ya se inició, pero queremos hacerlo de una manera formal. La vez pasada yo hice la pregunta, había algunas manos, hoy algunos faltan. Yo sé que algunos de los que levantaron esa mano cuando yo presenté un plan no están hoy, pero los vamos a buscar luego. Pero queremos presentar un plan, un ministerio para la iglesia, que cualquiera lo puede hacer en su casa. Desde la comodidad no digo de su sala ni de su hogar, sino de la comodidad de su cocina, la comodidad de su comedor. El ministerio se va a llamar 5 panes y 2 peces. Así de fácil, 5 panes y 2 peces. ¿En qué consiste este ministerio? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Algunos hogares aquí en la iglesia lo practican. Yo he estado en esos hogares. ¿Qué facilidad tienen algunas familias para cocinar para 10 personas, para 20 personas, y se le llena la casa con invitados? Qué bonita oportunidad de hacerlo un ministerio. No solamente invitar a los hermanos, que ya de por sí es algo bonito, ¿verdad? Estar con nuestros hermanos, porque son nuestros amigos. Pero qué tal si esa oportunidad la aprovechamos para también llevar palabras de consuelo a aquellos que la necesitan. Y por ahí vamos. Debemos bendecir a nuestros amigos. ¿Cómo? Muy sencillo. Invítelos a comer a su casa y ore por ellos. Muchos de ellos tienen necesidades bien personales. Y algunas veces, usted sabe, cuando nosotros necesitamos, ¿qué diríamos? Conectarnos con alguien, lo invitamos a comer. Ya sea a un restaurante o a la casa, y sentados ahí frente a frente ante una mesa, comenzamos a abrir el corazón. ¿Qué tal si lo hacemos espiritualmente? Algunos en sus hogares podrían estar invitando 5 o 10 personas. Pónganle que no sea tan exagerado, que sea 1 o 2 personas. Ahí en su casa, en la comodidad de su cocina. Y usted poder tener la oportunidad de decirle: quiero orar por usted. ¿Tiene usted alguna necesidad específica por la cual puede orar? Ahora, necesitamos nosotros romper barreras. Necesitamos darnos cuenta nosotros que hay personas a las cuales podemos influir con el Evangelio a través de este ministerio. Todos necesitamos amigos. El que tiene amigos, dijo alguien, no necesita mucho dinero, porque los amigos se encargan de ayudarnos. Sin embargo, también necesitamos esas palabras de aliento. Muchos necesitan palabras de consuelo. Así de sencillo es el ministerio. Si bien la comida es una de las necesidades de nuestro cuerpo, para nuestro cuerpo, la oración es una necesidad del alma. A veces nosotros podemos alimentar a una persona en su cuerpo, pero no le alimentamos el alma, no oramos por esa persona, no le preguntamos: oiga, y yo como cristiano, ¿cómo le puedo ayudar a usted? ¿De qué manera puedo ser una bendición para usted? Y ahí en ese momento simplemente uno puede decir: vamos a orar. Y quizás antes de comer, y quizás después de comer, nos tomamos el tiempo y comenzamos a orar por las necesidades específicas de esa persona. Un día de estos alguien me dijo: mire, pastor, tengo esta necesidad, por favor, ore. Y en esos momentos yo me pongo a pensar: ¿qué tal si yo no oro por esa persona que me dice? Quizás esa oración va a ayudar de alguna manera a que se concrete el plan que hay. Quizás esa oración va a ayudar para que esa persona comience a amar al Señor, a conocer más del Señor. Así que, hermanos, nosotros necesitamos involucrarnos de esta manera. Ahora, ¿cómo funciona o cómo va a funcionar aquí en la iglesia? Se lo voy a explicar así rapidito. Cada sábado, vamos a decir que usted es uno de esos hermanos que se compromete con este ministerio. Cada sábado, o los sábados que usted considere necesario, usted llega a la iglesia y se comunica con la hermana encargada de relaciones públicas de la iglesia. ¿Sabe quién es esa hermana? ¿Karina? Okay. Bueno, ella es de comunicaciones, pero relaciones públicas no tenemos, aparentemente. Pero ustedes han visto ahí una hermanita que siempre está tomando los nombres de las visitas de nuestros visitantes. Esa es la hermana de relaciones públicas. Así que cada sábado que usted viene, usted le dice a la hermana: hermanita, hoy quiero llevar a comer a mi casa a 2 visitas, o a 1 visita, o a 5 visitas. Y entonces viene la hermanita y anota ahí: el hermano fulano va a llevar 2 visitas. Entonces, ¿cómo funciona el asunto después de eso?
La hermana encargada, entonces, como ella sabe, bueno, el hermano fulano va a llevar 2, la otra hermana 1, aquella otra familia va a llevar 3. Entonces ella está calculando, viene una visita y entonces ella dice, bienvenido a nuestra iglesia, me da su nombre por favor, y lo anota. Y a usted le gustaría asistir a la casa de uno de nuestros hermanos para ir a comer. Así de fácil. ¿A quién no le gusta que le inviten a comer? ¿A quién le gusta que lo inviten a comer? Ok, algunos, ¿verdad? Otros mismos, sí, ok, en ese momento la hermana Dilcia, que ya se está riendo con una sonrisa amplia, porque ya se imagina él estar anotando tantos nombres, ella dice, bueno, hay una familia que quiere invitarnos a comer a su casa. ¿Sabe usted cómo nos vamos a conocer así? ¿Sabe usted cómo vamos a saber las necesidades de la persona? Y la persona conocer también cómo vive un cristiano, cómo vive un adventista, cómo come un adventista. Fíjense, de esa manera nosotros vamos a poder ser de bendición para esta persona. Ahora, en el momento, en ese momento, o quizás antes o después del culto mejor, se ponen de acuerdo. Usted va y le dice, dicen que usted va a ir conmigo a mi casa, le dice el hermano. Y la persona dice, sí, pues si usted me invita, ¿verdad? Voy con todo gusto. Entonces sí le dice, yo la llevo, usted anda carro o necesita transporte. No, damos un carrito ahí. Entonces, ahí me sigue, yo le voy a decir cuál es mi carro y nos ponemos de acuerdo. Entonces termina el culto, nos saludamos ahí en la entrada, los hermanos agarran su automóvil, se suben todos y le dicen, ¿cuál es su carro? Aquel rojito. Entonces síganme, yo voy en este. Y ahí vamos, llegamos a la casa, entonces se abren las puertas, se calienta la comida, nos sentamos a comer. En ese momento hay un momento de charla, hablamos de muchas cosas, y llega el momento cuando vamos a lo principal. ¿Tiene usted alguna necesidad por la cual quiere que ore? Así de fácil. Tiene una necesidad de oración. Ahora, cuando nosotros hemos hecho esto, por supuesto, es un intento de que nos involucremos de alguna manera en la predicación del Evangelio. Si lo hacemos de esta manera, es la manera más sencilla y fácil. Hay una familia aquí que lo ha hecho así. Desde que yo vine a esta iglesia, lo hacen de esa manera y el Señor les está dando muchos resultados, mucho buen éxito. Hay almas que han aceptado al Señor a través de ese sacrificio sencillo, no sacrificio, ¿verdad? Porque no es un sacrificio comer, sino a través de ese ministerio de darle de comer a algún amigo, a algún hermano. Ahora viene la pregunta: ¿hay algunos que estén interesados en participar en este ministerio? Quiero ver sus manos. La vez pasada tuve varias manos. Hay una familia, 2 familias, una hermana, 3, 4 aquí, 5, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedir a un diácono, por favor, que me venga a ayudar, porque esto siempre lo hacemos bien en serio. Cuando usted aquí levanta la mano, porque de verdad lo está pensando. Voy a pedirle que me le dé un papelito y me lo llena de una vez. Siempre pida un lapicero prestado. Me lo llena de una vez para saber que vamos a hacerlo así, de esta manera. Levanten la mano nuevamente para que el hermano pueda ver quiénes son los que están interesados. Ahora, vea usted qué sencillo es. No tiene usted que esforzarse más que hacer la comida que hace todos los días. Añadirle un poquito más de agua a la sopa, ¿verdad? Echarle un poquito más de sal y un poquito más de arroz. Entonces el frijolito también, cocinar 2 o 3 frijoles más. Y ahí la cosa. Ahora, ¿saben qué va a pasar en esto? El Señor va a hacer el milagro. Es que eso es lo que nosotros no pensamos a veces. Usted puede decir, bueno, ¿y cómo voy a hacer si no me alcanza ni siquiera para los niños? Ponga a prueba a Dios. Ponga a prueba a Dios. Ahora, la vez pasada yo dije, por ser un ministerio, esto también puede ser puesto como parte del presupuesto de nuestra iglesia. Así que en algún momento usted me dice, mire, yo quiero llevar gente, pero no tengo para esta semana. Dígame usted y hablamos con el tesorero, que el tesorero tiene una ¿verdad? Un corazón muy grande también. Así que podemos hacerlo de esa manera. Llénenme ese papelito, por favor, y me lo entregan en este mismo momento para poder tener ya la información de ustedes. Y voy terminando de esta manera. Quédese por ahí cerca, hermano, para que le entreguen los papelitos de una vez. Juan 6:8. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, el 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Hermano, puede ser que en tu casa no tengas más que lo que dice aquí, 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Eso es todo lo que tiene.
¿Se acuerda aquella viuda que llegó el profeta de Dios y le dijo, dame comida? Y ella le dijo, no tengo más que un puñito de harina. Y el profeta le dijo, hazla para mí y después cocina para ti. Y entonces ella, obediente a lo que dijo el profeta, lo hizo de esa manera. Después de eso, el Señor multiplicó lo que ella tenía. Dice que le dijo el profeta, consigue vasijas, todas las que puedas. Ve donde tus vecinos y llena esas vasijas. Y dice que el Señor fue añadiendo en cada una de las vasijas que ella llenaba, el aceite se iba multiplicando. Así es el Señor cuando nosotros estamos dispuestos a hacer un sacrificio por su nombre. Ahora, recordemos que el Señor es el que se encargará de multiplicar el esfuerzo que nosotros hagamos. Quizás por tu medio la persona consiga un trabajo. Tal vez está sin trabajo, tal vez está sin amigos, tal vez está sin familia, tal vez no hay nadie que interceda por él ante el Señor. Entonces ustedes van a ser los que sirvan de medio para que esta persona pueda recibir bendición. Ahora, la comida es un elemento necesario en nuestros hogares y hay que dedicarla al Señor. Ese alimento, tanto material como espiritual, nosotros tenemos que dárselo para que el Señor pueda bendecirlo. ¿Cuántos hogares en esta mañana quisieran ser bendecidos? Tal vez no sea en el ministerio todos, pero ¿cuántos quisieran recibir la bendición de dedicar sus hogares, su alimento, lo que ustedes tienen, para ser de bendición para otros? ¿Cuántos quisieran hacerlo de esa manera? Pedirle al Señor que el Señor bendiga sus hogares. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que dirige este ministerio. Y dentro de poco ustedes van a estar viendo que esta iglesia, miren cómo está ahorita, faltan algunos hermanos, pero esta iglesia nosotros necesitamos llenarla. Voy a decir algo más, yo sé que el tiempo va corriendo. Las iglesias que crecen son aquellas iglesias donde hay un ministerio de comida. Ustedes crecieron cuando comenzaban a tener comida todos los sábados, porque a la gente le gusta compartir. ¿Usted cree que es por la comida? No. Usted se va al McDonald's, igual come. Se va al Burger King, igual come. Se va al Olive Garden, igual come. Paga por comer y comida buena. Cualquier Cheesecake Factory o cualquier otro. Pero el asunto, usted se sienta ahí alrededor de gente que ni siquiera lo vuelve a ver. Gente que llega con sus amistades y usted vale nada ahí al estar al lado de ellos. Pero cuando usted se siente aquí con hermanos adventistas que le preguntan, ¿y usted dónde vive? ¿Y usted qué hace? ¿Y usted cómo vive? Y cosas así, por el cuántos hijos tiene, y cosas así, eso nos ayuda a familiarizarnos más. La iglesia tiene que pensar en eso. Yo sé que Obra Misionera actualmente no está pensando todavía en hacer comida. Yo voy a desafiar a la iglesia para que ustedes sean los primeros en que digan, comencemos de nuevo el ministerio de comida aquí en la iglesia. 1 o 2 veces por mes. Yo creo que eso sería una bendición para la iglesia. Ustedes quieren ver que esto se llene, comencemos de nuevo a hacerlo como al principio. Disfrutemos el amor, el cariño entre nosotros, pero hagámoslo con el propósito misionero. No dejemos simplemente que estas oportunidades que Dios nos da se nos vayan. El tiempo está cerca para que el Señor vuelva. Ustedes van a ver la violencia que hay en el mundo actualmente. Eso que pasó en Francia no es ni lo primero ni lo último. Simplemente odio, simplemente deseo de matar, de hacer daño, se está desarrollando en toda la gente. Gente que agarra una pistola y comienza a matar estudiantes, familias, y luego se quitan la vida ellos mismos. Esto es principio de dolor. Esto va a seguir y va a continuar como una lepra, como va a seguir regándose como una epidemia. Ahora nosotros debemos, al contrario, promover el amor de Dios, el amor entre hermanos, el amor que nos llame a conocer a Dios. Que Dios nos bendiga esta mañana y nos ayude a entregarle nuestra vida y nuestro